Hola amigos, en este video les contaremos 11 datos curiosos históricos. la sangre de los gladiadores. En la antigua Roma era costumbre que se recogiera la sangre de los gladiadores que habían muerto en la arena para beberla. Se creía que su consumo proporcionaba fuerza y vitalidad y era una eficaz medicina contra varios males, entre otros la epilepsia. La salud pública de los egipcios. El antiguo Egipto incorporó un sistema de salud muy similar a la seguridad social que existe en los países modernos. Todos los habitantes de Egipto tenían derecho a la asistencia médica gratuita. La construcción del Metro de Londres. El Metro de Londres, conocido como The Tube, es uno de los sistemas de transporte más icónicos del mundo. Aunque la primera línea del Metro de Londres se abrió en 1863, fue durante el siglo XX cuando el sistema se expandió significativamente. En 1900 se inauguró la línea central, seguida de la línea Bakerloo en 1906, la línea Piccadilly también en 1906 y la línea norteña en 1924. Durante la Segunda Guerra Mundial, las estaciones del Metro de Londres se utilizaron como refugios antiaéreos. Hoy en día, este metro es uno de los sistemas más extensos del mundo, con 11 líneas que cubren 402 kilómetros y sirven a 270 estaciones. Los primeros aviones. El 17 de diciembre de 1903, Orville y Wilbur Wright lograron lo hasta entonces imposible: realizar el primer vuelo humano controlado, propulsado y sostenido en un aparato más pesado que el aire. Este hito marcó el comienzo de la era de la aviación. Los hermanos Wright vendieron su primer avión de producción en 1908 por $25,000 al Departamento de Defensa de Estados Unidos, el equivalente a unos 700,000 de hoy. Durante la siguiente década, la aviación se desarrolló a una velocidad vertiginosa, acelerada por el advenimiento de la Primera Guerra Mundial, y cuando llegó la paz, la aviación comercial comenzó formalmente. ¿Sabías que a la BBC en sus inicios no le fue bien haciendo transmisiones desde teatros o salas de música? No. Bueno, sí. Sí, hoy en día todavía es un problema desplegar micrófonos en el exterior. Se podrán imaginar cómo era en esa época por allá en los años 20 del siglo pasado. A esto se sumó también la desconfianza de empresarios teatrales y de organizadores de conciertos que pensaban que la gente, ante la posibilidad de escuchar espectáculos desde la comodidad del hogar, dejaría de comprar entradas para verlos en persona. La excepción fue la Compañía Nacional de Ópera, que tras la transmisión de la obra de Mozart, La Flauta Mágica, en 1923, la primera transmisión radial desde exteriores de la historia, comprobó que más gente compraba boletos, ratificando que la BBC estaba en lo correcto cuando decía que la radio creaba el deseo de ver y escuchar determinados contenidos donde ese deseo no había existido. La historia de McDonald's. La cadena de comida rápida más grande del mundo tiene sus raíces en los Estados Unidos. En 1937, Patrick McDonald abrió The Airdrome, un puesto de hot dogs en California. Sus hijos, Richard y Maurice, se mudaron a San Bernardino en 1940 y relanzaron el negocio como una cadena de comida rápida, vendiendo hamburguesas a 15 centavos, la mitad del precio de sus competidores. En 1952 se reunieron con el arquitecto Stanley Clark para diseñar un restaurante de carretera que pudiera convertirse en una franquicia. El resultado fue el famoso logo en forma de M, formado por dos arcos dorados. Hoy en día, McDonald's sirve a millones de clientes en más de 30,000 restaurantes en 119 países. Queremos agradecer el apoyo que nos brindas al suscribirte a este canal y realizar tus comentarios. Te invitamos a darle clic en la campanita para que YouTube te notifique cuando subimos un video nuevo. También nos ayudarías a crecer si nos regalas un like y comparte con tus amigos. ¿Quedó claro?
¡Señor, sí, señor! El Teatro Negro de Praga es una tradición teatral única que se originó en la década de 1950 y se ha convertido en una parte importante de la cultura checa. Este estilo de teatro utiliza la ilusión óptica conocida como caja negra, que crea efectos visuales sorprendentes. Los actores vestidos de negro se mezclan con el fondo negro, mientras que los objetos y los personajes iluminados parecen moverse y cambiar de forma mágicamente. A lo largo de los años, el Teatro Negro de Praga ha evolucionado para incluir otras formas de arte, como el mimo, la danza y el circo, y sigue siendo una atracción popular para los visitantes de la ciudad. Los parques Disney abandonados. Aunque Disney es conocido por sus parques temáticos llenos de vida y magia, hay algunos que han sido abandonados. Por ejemplo, Discovery Island, una reserva natural que estuvo abierta entre 1974 y 1999, y River Country, un parque acuático temático, operó entre 1976 y 2001. Estos son los únicos parques de Disney que están cerrados permanentemente. Las imágenes de estos lugares muestran cómo la naturaleza está reclamando lo que Disney dejó atrás. Y si te preguntas por qué están cerrados, pues no hay un comunicado oficial por parte de Disney, pero hay rumores que dicen que fue por la contaminación generada por los fuegos artificiales que desplegaba en las noches y por la contaminación provocada por las ferias y los barcos. Otros dicen que fue por un tipo de bacteria que causó una muerte en 1999. La historia de las motos Vespa. Las motos Vespa, creadas por la compañía Piaggio, definieron el concepto de transporte económico y elegante desde su lanzamiento en 1946. Piaggio fue fabricante de aeronaves y utilizó sus conocimientos sobre la ligereza y solidez de las construcciones de aluminio para romper con el molde de la bicicleta motorizada, que se aplicaba hasta entonces. Las Vespas revolucionaron el mercado de las motocicletas y su valor todavía sigue vivo. Su aparición en la película Roman Holiday de 1953 se dice que les valió 100.000 ventas. Desde entonces, más de 16 millones de Vespas han sido producidas en 13 países y vendidas en todo el mundo. La historia de la marca de ropa acuática Arena. Fue fundada en 1973 por Horst Dassler, hijo del creador de Adidas. La inspiración para crear Arena vino después de que Dassler presenciara a Mark Spitz ganar sus históricas 7 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1972. Justo un año después de los Juegos, Arena lanzó su primera línea de bañadores de competición con la introducción de Skin Fit. Este material ultra ligero, que pesaba solo 180 gramos, estaba diseñado para adherirse al cuerpo del nadador como una segunda piel. El sistema de frenos antibloqueo, ABS, tiene sus orígenes en la industria aeronáutica. Fue Gabriel Voisin, un ingeniero francés, quien inventó los primeros frenos antibloqueo en 1929 para resolver problemas de frenado en aviones. Sin embargo, fue la compañía alemana Bosch la que patentó una idea similar en 1936 y tras décadas de desarrollo colaboró con Mercedes-Benz para presentar un sistema ABS eficaz en un vehículo de producción en 1978. Este hito marcó el comienzo de la implementación generalizada del ABS en la industria automotriz. Recuerda, si llegaste hasta acá, te gusta nuestro contenido y si aún no lo has hecho, agradecemos tu apoyo suscribiéndote a este canal para seguir creciendo. Es muy fácil y además es gratis. Dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento!